Era solo otra noche común en un restaurante concurrido de Barcelona, o al menos eso pensaba Alba. Embarazada, agotada y equilibrando platos como si fuera una atleta olímpica, lo único que quería era terminar su turno sin desmayarse ni tropezar con el delantal. Pero cuando un cliente inesperado se sienta en la mesa 8, algo cambia, y desde ese momento, nada, absolutamente nada, vuelve a ser igual. La puerta del despacho se cerró con un suspiro metálico tras ella. Alba Marín apoyó su espalda contra la pared, y por primera vez en 6 horas, permitió que su rostro reflejara el dolor que sentía. Sus pies palpitaban dentro de los zapatos negros de camarera, y una punzada familiar recorría su espalda baja. Instintivamente, sus manos encontraron el camino hacia su vientre abultado, donde su pequeño inquilino de 7 meses había estado bailando toda la tarde. «Leo, cariño, hoy mamá está muy cansada», susurró con voz quebrada acariciando la curva perfecta que se escondía bajo el uniforme negro del restaurante Casa Sole. «Solo 3 horas más y podremos descansar, ¿vale?» Como respondiendo a sus palabras, sintió un movimiento suave bajo sus dedos. Alba sonrió, con esa sonrisa agotada pero genuina que había perfeccionado desde que descubrió que estaba embarazada. A sus 28 años, no era así como había imaginado su vida. Soltera, embarazada y agotando sus fuerzas en un restaurante de Barcelona para poder pagar el alquiler de su pequeño apartamento. El reloj en la pared marcaba las 8:15. La hora punta de la cena apenas comenzaba y el restaurante ya estaba lleno a la mitad. Se permitió cerrar los ojos por 10 segundos, contando cada uno como un pequeño tesoro robado al tiempo. 1, 2, 3. Respiró profundamente, sintiendo el aroma a ajo y romero que escapaba de la cocina. 4, 5, 6. Ajustó su moño, asegurándose de que ni un solo cabello castaño claro escapara de su lugar. 7, 8. Pasó sus manos por el delantal negro, alisando arrugas invisibles. 9, 10. Se irguió, sacudiendo el cansancio como quien se sacude el polvo de un vestido, y compuso en su rostro la expresión serena y profesional que la caracterizaba. Sus ojos color miel, enmarcados por pequeñas arrugas de cansancio, recuperaron algo de su brillo natural. «Alba, ¿estás bien?» La voz de Miguel, el barman, la recibió al salir del pasillo que conectaba con las zonas de servicio. Sus ojos viajaron inmediatamente hacia su vientre con preocupación. «Perfectamente», respondió ella con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Solo necesitaba un minuto». Miguel asintió, sin creerle del todo, pero conocía lo suficiente a Alba como para no insistir. En los 2 años que llevaba trabajando en Casa Solé, todos habían aprendido que aquella mujer menuda de apariencia frágil escondía una determinación de acero. «Ramón quiere verte», dijo finalmente Miguel, secando un vaso con precisión mecánica. «Hay un cliente en la mesa 8 que pidió específicamente ser atendido por ti. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti». Alba frunció ligeramente el ceño, intrigada. No era inusual que los clientes habituales tuvieran preferencia por ciertos camareros, pero ella estaba de baja parcial, atendiendo solo mesas específicas para evitar la sobrecarga. «¿Quién es?» «No lo sé», respondió Miguel encogiéndose de hombros, «pero Ramón parece nervioso, así que debe ser alguien importante». Con un suspiro resignado, Alba se dirigió hacia la pequeña oficina donde Ramón, el gerente del restaurante, organizaba las reservas. El hombre de 50 años, con su característica calva brillante, alzó la mirada cuando ella entró. «Alba, te estaba buscando», dijo con una mezcla de alivio y nerviosismo. «Necesito que atiendas personalmente la mesa 8. «Estoy en rotación reducida, Ramón», recordó ella suavemente. «El doctor dijo que...» Lo sé», interrumpió él, pasándose una mano por la frente. «Pero es Sergio Herrera, de Grupo Herrera Inversiones, una de las mayores fortunas de España», añadió, bajando la voz como si compartiera un secreto de Estado. «Pidió expresamente ser atendido por ti, y no podemos decepcionarlo». El nombre cayó como una piedra en la conciencia de Alba.
Había visto ese nombre en periódicos y revistas de negocios. Un empresario implacable pero respetado, conocido por transformar empresas en declive en imperios prósperos. ¿Por mí?, preguntó incrédula. Ni siquiera le conozco. Dijo que te vio atender a otra mesa y quedó impresionado con tu... Ramón gesticuló vagamente hacia ella. Tu manera de tratar a los clientes. Por favor, Alba. Solo esta mesa. Es importante para el restaurante. Ella asintió lentamente, sabiendo que no tenía muchas opciones. Necesitaba este trabajo. Necesitaba el seguro médico que proveía. Necesitaba cada euro que pudiera ganar antes de que Leo llegara al mundo. De acuerdo, concedió finalmente, acomodándose el delantal sobre su vientre. Mesa 8. Mientras se dirigía al salón principal, sintió un ligero aleteo en su estómago que no tenía nada que ver con el bebé. Mesa 8. Sergio Herrera. Algo le decía que esta noche sería diferente. La mesa 8 se encontraba en un rincón discreto del restaurante, parcialmente oculta por una elegante mampara de madera tallada que proporcionaba cierta intimidad sin aislar completamente. Alba se detuvo un instante antes de acercarse, observando al hombre que ocupaba la mesa. Sergio Herrera no era lo que esperaba. Los titulares de negocios solían retratarlo como un tiburón implacable, pero el hombre sentado allí emanaba una tranquilidad contenida. Alto incluso sentado, llevaba un traje gris oscuro que parecía haber sido cosido directamente sobre su cuerpo. No había ostentación en su presencia, solo una seguridad silenciosa que llenaba el espacio a su alrededor. Cuando Alba se acercó, él levantó la mirada de la carta. Sus ojos oscuros, profundos como pozos de agua en la noche, se fijaron en ella con una intensidad que la hizo sentir momentáneamente expuesta, como si pudiera ver más allá de su uniforme, de su sonrisa profesional, hasta los recovecos de su cansancio. «Buenas noches, señor Herrera», saludó ella con la voz serena que reservaba para los clientes más importantes. «Soy Alba. Será un placer atenderle esta noche». Él asintió levemente, y Alba notó que su mirada no descendió instintivamente hacia su vientre, como hacía la mayoría de la gente al descubrir su estado. En cambio, mantuvo el contacto visual con una naturalidad que la desconcertó. «Gracias, Alba», respondió él, y su voz resultó ser más cálida de lo que su apariencia sugería, con un timbre grave y pausado. «He oído maravillas sobre la paella de mariscos de Casa Solé. Es nuestro plato estrella», confirmó ella con una ligera sonrisa. «El arroz se cocina con fuego de leña y los mariscos llegan frescos cada mañana del puerto». Mientras hablaba, Alba sintió una punzada aguda en la parte baja de la espalda, tan repentina que no pudo evitar apoyarse ligeramente en el borde de la mesa. Fue solo un instante, apenas perceptible para cualquiera que no estuviera prestando verdadera atención, pero Sergio Herrera lo notó inmediatamente. «¿Se encuentra bien?», preguntó, y había una genuina preocupación en su voz que sorprendió a Alba. «Perfectamente», respondió ella automáticamente, recuperando la compostura. «Desea que le recomiende algún entrante mientras decide». Pero Sergio no retomó la carta. En cambio, sus ojos se estrecharon ligeramente, evaluándola con una perspicacia que resultaba casi incómoda. «¿Cuántas horas lleva de pie hoy?», preguntó directamente. La pregunta la pilló tan desprevenida que respondió con honestidad. 7, aproximadamente. Algo cambió en la expresión de Herrera, un destello fugaz de indignación. Se levantó con un movimiento fluido que parecía imposible para alguien de su estatura, y antes de que Alba pudiera reaccionar, él ya se dirigía hacia la zona donde Ramón supervisaba el comedor. «¿Quién está a cargo aquí?», preguntó con una voz que, sin elevarse, parecía llenar todo el espacio. Ramón se acercó inmediatamente con una sonrisa nerviosa. «Señor Herrera, soy Ramón García, el gerente. ¿Hay algún problema con...?» «Sí», interrumpió Sergio. «Su camarera está embarazada de varios meses y lleva 7 horas de pie. Eso es un problema». Alba sintió que el calor subía a sus mejillas. Nunca, en toda su carrera como camarera, un cliente había intercedido por ella de esa manera. La vergüenza se mezcló con una inexplicable sensación de alivio. «Señor Herrera, le aseguro que...», comenzó Ramón, lanzando una mirada nerviosa hacia Alba. «No me asegure nada»,
cortó Sergio con una calma que resultaba más imponente que cualquier grito. Solo asegúrese de que descanse. Ahora. Ramón tragó saliva visiblemente y asintió. Por supuesto. Alba, puedes tomar tu descanso ahora. Pero las mesas 4 y 6, comenzó ella. Miguel puede cubrirlas, insistió Ramón, y en su mirada Alba leyó una súplica silenciosa. Sergio volvió a su mesa, sentándose con la misma elegancia con la que se había levantado. Su expresión había vuelto a ser serena, como si aquel pequeño incidente no hubiera ocurrido. Disculpe la interrupción, dijo dirigiéndose a Alba. Ahora, si le permiten descansar como es debido, me encantaría probar esa paella de mariscos cuando regrese. Alba asintió, momentáneamente sin palabras. Se retiró hacia el área de descanso del personal, sintiendo la mirada de Sergio en su espalda. No era la mirada evaluadora a la que estaba acostumbrada, ni tampoco la mirada compasiva que recibía desde que su embarazo se hizo evidente. Era algo diferente. Una mirada que veía a la persona detrás del uniforme, detrás de la barriga. Mientras se sentaba en la pequeña sala de descanso, masajeando sus pies hinchados, Alba no podía dejar de pensar en aquellos ojos oscuros y en la voz que había exigido respeto para ella sin siquiera conocerla. Sergio Herrera. El nombre resonaba en su mente como una melodía extraña y familiar al mismo tiempo. La semana siguiente trajo consigo una sorpresa que alteró la rutina de Casa Solé. Sergio Herrera regresó, no una sino 3 veces, y en cada ocasión solicitó específicamente ser atendido por Alba. «Es la 3ª vez esta semana», susurró Miguel mientras preparaba un gin tonic. «Ramón está a punto de construirle un altar». Alba sonrió, ajustándose discretamente el delantal sobre su vientre cada vez más prominente. Leo había estado inquieto toda la mañana, como si presintiera la llegada de aquel extraño cliente que de alguna manera se había convertido en una constante inesperada. «Solo viene por la paella», respondió ella, aunque sabía que no era cierto. La primera vez, efectivamente, Sergio había pedido la famosa paella de mariscos. La segunda, sin embargo, se había decantado por un sencillo plato de pescado a la plancha. Y hoy, para sorpresa de todos, había solicitado el menú del día, una opción que los empresarios como él rara vez elegían. «Claro, y yo estoy aquí por el sueldo espectacular», bromeó Miguel, guiñándole un ojo antes de dirigirse a otra mesa. Alba se acercó a la mesa 8, que ahora parecía reservada permanentemente para Sergio Herrera. Él levantó la vista de su teléfono y algo en su expresión cambió sutilmente al verla aproximarse. No era una sonrisa completa, sino más bien un suavizamiento de sus facciones que transformaba su rostro de imponente a casi accesible. «Buenas noches, señor Herrera», saludó ella con una familiaridad que se había desarrollado naturalmente a lo largo de sus encuentros. «¿El menú del día? Una elección inusual para usted. Me gusta romper con las expectativas de vez en cuando», respondió él, guardando su teléfono. «Además, confío en tu criterio. Has acertado con cada recomendación hasta ahora». Había algo en la forma en que pronunciaba confío que hizo que Alba sintiera un calor inexplicable en las mejillas. Se concentró en anotar el pedido, agradeciéndole a la tenue iluminación del restaurante por ocultar su rubor. «El estofado de ternera es particularmente bueno hoy», comentó ella. «Manuel, nuestro chef, lo cocina durante 6 horas». «Entonces estofado será», asintió Sergio. Luego, con una casualidad estudiada, añadió: «¿Cómo te encuentras hoy? ¿Ramón está respetando tus descansos?». La pregunta, formulada con genuino interés, tomó a Alba por sorpresa. Los clientes habituales a veces preguntaban por su embarazo, pero generalmente con esa curiosidad superficial de quien hace conversación. La preocupación de Sergio parecía auténtica. «Mucho mejor, gracias», respondió ella con una sonrisa sincera. Desde su intervención, Ramón ha sido extremadamente considerado. Casi me siento mal por él. Una chispa de diversión iluminó los ojos oscuros de Sergio. «No lo hagas. Es su trabajo asegurarse de que su personal esté bien, especialmente cuando dicho personal está creando vida mientras trabaja». La forma en que lo dijo, creando vida, resonó en Alba. No embarazada, no en estado, sino creando vida, como si entendiera la magnitud de lo que ocurría en su interior.
Es una forma interesante de verlo, comentó. Es la única forma correcta de verlo, respondió él con una convicción tranquila que no admitía discusión. Durante las siguientes semanas, las visitas de Sergio se convirtieron en parte de la rutina del restaurante. Siempre discreto, siempre cortés, siempre solicitando a Alba como su camarera. Sus conversaciones, inicialmente limitadas a recomendaciones gastronómicas, comenzaron a expandirse hacia territorios más personales. Alba descubrió que Sergio era hijo único, que había construido su imperio empresarial partiendo prácticamente de cero, y que, a pesar de su éxito, vivía una vida sorprendentemente austera. Él, a su vez, aprendió sobre la pasión de Alba por la literatura, su sueño aplazado de estudiar gestión hotelera, y cómo había llegado a Barcelona 5 años atrás buscando un nuevo comienzo. Lo que ninguno de los dos mencionaba, pero ambos sentían, era la inusual conexión que se había formado entre ellos. Una conexión que trascendía las diferencias evidentes de sus mundos. Un jueves particularmente lluvioso, mientras Alba servía el postre, una fuerte patada de Leo la hizo detenerse momentáneamente, llevándose una mano al vientre con una pequeña exclamación. Sergio se puso alerta instantáneamente. ¿Está todo bien? Alba sonrió, aún con la mano en su barriga. Perfectamente. Solo que alguien aquí dentro acaba de decidir practicar fútbol con mis costillas. Sin pensarlo, añadió. ¿Quieres sentirlo? Las palabras salieron antes de que pudiera considerarlas, rompiendo toda etiqueta profesional. Por un instante, Alba se maldijo internamente por su impulso, pero para su sorpresa, Sergio asintió con una expresión casi reverente. Con cuidado, ella tomó su mano, una mano sorprendentemente cálida para alguien con su reputación de frialdad en los negocios, y la posó sobre el punto exacto donde Leo continuaba su danza interna. El momento en que Sergio sintió al bebé moverse bajo su palma, algo cambió en su rostro. Una emoción cruda, casi vulnerable, atravesó sus facciones como un relámpago, dejando tras de sí una expresión de asombro puro. «Es extraordinario», murmuró, y por primera vez desde que lo conocía, Alba vio a Sergio Herrera completamente despojado de su armadura profesional. Cuando finalmente retiró la mano, algo invisible pero tangible había cambiado entre ellos. Algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar todavía. El restaurante bullía de actividad. Era viernes por la noche, y Casa Solé había colgado el cartel de completo. La lluvia que azotaba Barcelona había empujado a los clientes a amontonarse en el acogedor interior del local, creando un ambiente cálido pero caótico que ponía a prueba a todo el personal. Alba se movía entre las mesas con la gracia de quien conoce cada centímetro del espacio, equilibrando platos y sonrisas con una eficiencia que ocultaba su creciente fatiga. 8 meses de embarazo y una jornada de 6 horas comenzaban a pasarle factura, pero se negaba a mostrarlo. Cada propina contaba para el fondo que estaba creando para Leo. Miguel la interceptó mientras regresaba de la cocina. «Mesa 8 pregunta por ti», le informó con una sonrisa pícara. «Tu admirador ha llegado». «No es mi admirador», respondió Alba automáticamente, aunque no pudo evitar que su mirada se dirigiera hacia el rincón donde, efectivamente, Sergio Herrera aguardaba con su habitual compostura. Esta noche, sin embargo, había algo diferente en él. Su traje gris oscuro había sido reemplazado por uno azul marino, y una sutil sombra de barba incipiente suavizaba su mandíbula angulosa. Por un momento, parecía menos el poderoso empresario y más un hombre esperando a alguien. Alba se acercó, notando cómo los ojos de Sergio se iluminaban al verla. Ya no intentaba disimular ese cambio en su expresión, esa calidez que solo aparecía en su presencia. «Buenas noches, señor Herrera», saludó ella, cayendo en la formalidad por costumbre más que por convencimiento. «Sergio», corrigió él por 10ª vez, con una paciencia que contrastaba con su reputación de hombre de negocios implacable. «Después de sentir a Leo bailar salsa contra tus costillas, creo que podemos usar nuestros nombres de pila, ¿no crees?» Alba sonrió, agradeciendo la naturalidad con la que él mencionaba aquel momento íntimo que habían compartido la semana anterior. «Sergio», concedió finalmente. «¿Lo de siempre?» Él asintió,
Pero antes de que pudiera responder, un estruendo proveniente de la cocina atrajo la atención de todos. Alba se giró instintivamente, y fue entonces cuando lo sintió. Un mareo repentino que hizo que el suelo pareciera inclinarse bajo sus pies. Intentó agarrarse al respaldo de una silla, pero sus dedos solo encontraron aire. El mundo comenzó a oscurecerse en los bordes de su visión, y por un instante terrorífico, pensó que caería frente a todo el restaurante. Pero entonces, unos brazos firmes la sujetaron. El aroma a sándalo y cuero fino envolvió sus sentidos mientras Sergio la sostenía con una fuerza gentil, pero inequívoca. «Te tengo», murmuró cerca de su oído, con una voz tan baja que solo ella pudo escucharlo. Ramón apareció inmediatamente, su rostro una máscara de preocupación y pánico mal disimulado. «Alba, ¿estás bien? ¿Es el bebé?» Ella respiró hondo, esperando a que el mareo pasara. Los brazos de Sergio seguían sosteniéndola, firmes como pilares. «Estoy bien», respondió cuando finalmente el mundo dejó de girar. «Solo fue un mareo. Probablemente necesito comer algo». «Necesitas sentarte. Ahora», intervino Sergio con una autoridad tranquila que no admitía réplica. Sin soltar su agarre en Alba, dirigió una mirada a Ramón que le hizo enderezarse como un recluta ante un general. «Y luego necesita irse a casa». «Por supuesto, señor Herrera», accedió Ramón instantáneamente. «Alba, puedes tomarte el resto de la noche. Miguel y Laura cubrirán tus mesas». «No puedo irme», protestó ella, recuperando parte de su determinación a medida que el color regresaba a sus mejillas. «Necesito el turno completo, Ramón. El alquiler no se paga solo». Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Era la primera vez que mencionaba abiertamente su situación financiera, y hacerlo frente a Sergio la hacía sentir inexplicablemente vulnerable. «Termina tu turno sentada en la oficina, entonces», concedió Ramón a regañadientes. «Puedes ocuparte de organizar las reservas de la próxima semana». Alba asintió, sabiendo que era lo máximo que conseguiría. Con cuidado, Sergio la acompañó hasta una silla. Cuando estuvo seguro de que estaba estable, se inclinó ligeramente. «¿Es habitual que te marees así?», preguntó en voz baja. Ella negó con la cabeza. «Presión baja. El médico dice que es normal, pero...» Dejó la frase en el aire, insegura de cómo continuar. «¿Pero?» Alba suspiró dejando caer un poco la máscara de fortaleza que siempre mantenía en alto. «No puedo permitirme una baja completa», confesó. «Tengo que trabajar hasta el final. La licencia de maternidad aquí es... limitada». Algo se endureció en la expresión de Sergio, una determinación que Alba no había visto antes. «¿Puedo invitarte a un café mañana?», preguntó con una formalidad que contrastaba con la intensidad de su mirada. La pregunta la sorprendió tanto que tardó en responder. «No necesito caridad, Sergio», dijo finalmente con una dignidad tranquila. «No es caridad», respondió él inmediatamente. «Es una propuesta profesional». «¿Profesional?», repitió ella, intrigada a su pesar. «Mañana, mediodía, en la cafetería junto a la librería Laie», propuso él. «A menos que prefieras otro lugar». Alba lo consideró por un momento. Su instinto le decía que confiara en él, pero años de independencia forzosa la habían vuelto cautelosa. «De acuerdo», accedió finalmente. «Pero en un lugar público». Sergio sonrió. Una sonrisa genuina que transformó por completo su rostro austero. «No esperaba menos», respondió, y con un gesto casi imperceptible, añadió, «Hasta mañana, Alba». Mientras lo veía alejarse, algo revoloteó en su interior que no era Leo. Una sensación olvidada, un calor que hacía tiempo no sentía. Anticipación. La cafetería junto a la librería Laie era un refugio de tranquilidad en el bullicio de Barcelona. Con sus estanterías de libros usados, mesas de madera antigua y el aroma perpetuo a café recién molido, parecía existir en una dimensión paralela donde el tiempo transcurría más lentamente. Alba llegó 10 minutos antes de la hora acordada. Había dormido sorprendentemente bien, quizás por el agotamiento del día anterior, o quizás por la curiosidad que le provocaba aquella misteriosa propuesta profesional. Se había vestido con cuidado, un vestido sencillo pero elegante
que acomodaba su vientre de 8 meses sin sacrificar dignidad y el único par de zapatos bajos que aún le resultaban cómodos. Eligió una mesa junto al ventanal, donde la luz natural bañaba las páginas de los libros y permitía observar el ir y venir de la calle. Pidió un té de jengibre. El café estaba prohibido por prescripción médica, y esperó ignorando el nerviosismo que parecía haberse instalado en su estómago, compitiendo por espacio con Leo. Sergio llegó exactamente a la hora acordada, ni un minuto antes, ni un minuto después. Alba lo observó entrar, notando cómo su presencia alteraba sutilmente la atmósfera del local. No era solo su altura o su porte, sino algo más intangible, una seguridad silenciosa que parecía emanar de él en ondas. Hoy vestía de manera más informal, pantalones oscuros y una camisa azul claro sin corbata. El cambio le sentaba bien, suavizando su imagen de empresario implacable. «Espero no haberte hecho esperar», saludó al llegar a la mesa. «Acabo de llegar», mintió ella gentilmente. Sergio asintió y tomó asiento frente a ella. Por un instante, un silencio cómodo se instaló entre ambos, un silencio que no necesitaba ser llenado inmediatamente con palabras. Fuera del contexto del restaurante, sin las dinámicas de camarera y cliente, se permitieron observarse mutuamente bajo una nueva luz. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó él finalmente. «Mejor», respondió Alba con sinceridad. «El médico dice que los mareos son normales, pero me recomendó más descanso y mejor alimentación». Sonrió con un deje de ironía. «Lo primero es complicado, lo segundo directamente imposible con mi presupuesto actual». Sergio no respondió inmediatamente. Pidió un café americano cuando la camarera se acercó y esperó a que se alejara antes de hablar. «Te prometí una propuesta profesional», comenzó, su voz adoptando un tono ligeramente más formal. «Pero primero quiero que entiendas algo. Esto no tiene nada que ver con lo que sucedió ayer. Esta idea ha estado en mi mente desde hace semanas». Alba asintió, intrigada por la seriedad con que hablaba. «Te escucho». Sergio se inclinó ligeramente hacia adelante y en sus ojos brillaba algo que Alba reconoció inmediatamente. Pasión. La misma que había visto en los ojos de chefs hablando de sus recetas, de artistas describiendo su obra, de personas que realmente creían en lo que estaban haciendo. «Estoy desarrollando un nuevo proyecto», explicó. «Un restaurante de alta cocina, pero diferente a todo lo que existe actualmente en Barcelona. No quiero solo otro templo gastronómico elitista. Quiero crear un espacio donde la excelencia culinaria se combine con algo que la mayoría de los restaurantes de ese nivel han olvidado: hospitalidad genuina». Hizo una pausa para tomar un sorbo de su café recién servido, pero sus ojos nunca abandonaron los de Alba. «Llevo observándote trabajar durante semanas, la forma en que te mueves entre las mesas, cómo recuerdas las preferencias de los clientes, cómo creas pequeños momentos de conexión humana en cada interacción». Hizo un gesto con la mano, como buscando la palabra exacta. «Tienes un don, Alba, un don que no se puede enseñar ni aprender». Ella sintió un calor inesperado subiendo por sus mejillas. No estaba acostumbrada a recibir elogios tan directos y específicos sobre su trabajo. «¿Qué tiene que ver eso con tu propuesta?», preguntó, intentando mantener la compostura. «Quiero que seas la consultora principal del proyecto y eventualmente la gerente del restaurante cuando abra sus puertas», respondió él sin rodeos. Alba lo miró fijamente, segura de haber escuchado mal. «¿Perdona?». «El salario sería el doble de lo que ganas actualmente, con seguro médico completo, licencia de maternidad remunerada y horarios flexibles», continuó Sergio con total naturalidad, como si no acabara de ofrecerle un cambio de vida completo. «Podrías comenzar inmediatamente con la fase de planificación, trabajando las horas que puedas hasta que nazca Leo. Después, tomarías el tiempo que necesites y te reincorporarías cuando estés lista». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Alba sentía su corazón latiendo en los oídos mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «¿Por qué yo?», logró preguntar finalmente. «Hay gerentes con experiencia, personas con títulos en gestión hotelera, contactos en el mundo gastronómico». La sonrisa de Sergio fue pequeña pero genuina. «Tengo suficientes expertos técnicos en mi equipo»,
Lo que necesito es alguien que entienda que un restaurante no es solo comida y decoración, es crear momentos, conexiones. Eso es lo que tú haces de forma natural. Dejó pasar un instante antes de añadir, con una sinceridad desarmante. Además, confío en tu instinto. Alba bajó la mirada hacia su té, intentando procesar todo. Era demasiado bueno, demasiado perfecto, demasiado inesperado. ¿Y si digo que sí?, preguntó finalmente, levantando la vista. La expresión de Sergio se iluminó con algo cercano al entusiasmo, una emoción tan poco habitual en él que transformaba completamente su rostro. Entonces comenzamos a planificar el mejor restaurante que Barcelona haya visto jamás. La sala de reuniones del grupo Herrera Inversiones reflejaba a la perfección el estilo de su dueño. Elegante pero sin ostentación, funcional pero con un gusto exquisito en cada detalle. Desde los amplios ventanales que ofrecían una vista panorámica de Barcelona hasta la mesa de madera maciza que dominaba el espacio, todo transmitía una sobria sofisticación. Alba recorrió la estancia con la mirada, aún sin poder creer del todo que ahora formaba parte de este mundo. Habían pasado apenas 2 semanas desde aquella conversación en la cafetería, y su vida había dado un giro completo. Había presentado su renuncia en Casa Sole. Ramón había palidecido al enterarse de que se iba con Sergio Herrera. Había firmado un contrato que incluía condiciones con las que solo había soñado, y ahora se encontraba esperando la primera reunión formal sobre el proyecto. Se sentó en uno de los cómodos sillones, agradeciendo mentalmente que no fueran las típicas sillas rígidas de oficina. A estas alturas de su embarazo, cualquier concesión al confort era un regalo del cielo. La puerta se abrió y Sergio entró, seguido por un hombre y una mujer que Alba supuso serían parte del equipo. El cambio en la expresión de Sergio al verla fue sutil pero innegable. Una relajación casi imperceptible de su semblante, como si su presencia aliviara alguna tensión invisible. «Buenos días», saludó él, acercándose para ayudarla a levantarse cuando ella hizo el intento. «Alba, te presento a Elena Montfort, nuestra arquitecta, y a Javier Ruiz, chef ejecutivo del grupo». Alba estrechó sus manos, notando la evaluación silenciosa pero no hostil en sus miradas. Se preguntó qué les habría contado Sergio sobre ella. «Un placer conocerlos», dijo con una sonrisa genuina. «Tengo muchas ganas de escuchar sus ideas para el proyecto». La reunión comenzó con una presentación de Elena sobre el local que habían adquirido. Un antiguo almacén en el Born, con techos altos y muros de piedra vista que prometían un espacio espectacular una vez renovado. Javier expuso a continuación su visión gastronómica, una fusión de cocina catalana tradicional con técnicas contemporáneas, utilizando exclusivamente productos de proximidad y de temporada. Alba escuchó atentamente, tomando notas y absorbiendo cada detalle. Cuando llegó su turno de hablar, sintió un momento de duda. ¿Qué podía aportar ella sin títulos ni experiencia en gestión a estos profesionales consumados? Pero entonces recordó las palabras de Sergio, su confianza en ella, y se irguió en su asiento. «Me gustaría proponer algo que no he visto en ningún restaurante de alta cocina en Barcelona», comenzó, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Un espacio dedicado específicamente para familias con niños». Un silencio siguió a sus palabras. Elena y Javier intercambiaron miradas de perplejidad. «La alta gastronomía y los niños no suelen mezclarse bien», comentó Javier con diplomacia. «Exactamente», respondió Alba con una sonrisa. «Y es una oportunidad perdida. Hay toda una clientela de padres amantes de la buena comida que se resignan a años de pizzerías y hamburgueserías porque no tienen alternativas». Se inclinó ligeramente hacia adelante, sintiendo cómo Leo se acomodaba dentro de ella mientras exponía la idea que había estado madurando. Imaginen un espacio separado pero conectado visualmente con el comedor principal, con diseño acústico para que el ruido no moleste al resto de comensales, un menú infantil tan cuidado como el de adultos, pero adaptado a sus gustos. Y lo más importante, personal específicamente formado para atender a los niños, permitiendo que los padres disfruten de su comida. Mientras hablaba, notó cómo la expresión de Elena pasaba de la duda al interés, ya visualizando posibilidades arquitectónicas. Javier fruncía el ceño,
pero de manera reflexiva, no negativa. Podríamos crear un menú degustación infantil, murmuró casi para sí mismo. Reformular platos clásicos para hacerlos atractivos sin caer en los típicos nuggets. Alba miró hacia Sergio, que había permanecido en silencio durante toda su exposición. Lo que vio en sus ojos la dejó sin aliento, una mezcla de admiración y algo más profundo, más personal, una mirada que trascendía lo profesional. «Me encanta la idea», dijo finalmente. «Es exactamente el tipo de innovación que buscamos, algo que nos diferencie no solo por la calidad, sino por la visión». La reunión continuó con un entusiasmo renovado. Las ideas fluían ahora con mayor libertad, todos construyendo sobre la propuesta de Alba. La tensión inicial se había disipado, reemplazada por una energía creativa que llenaba la sala. Al terminar, Elena y Javier se despidieron con evidente respeto hacia Alba, ya tratándola como una igual. Cuando quedaron solos, Sergio se acercó a ella. «Has estado brillante», dijo con una sinceridad que no dejaba lugar a dudas. Alba sintió un calor agradable expandiéndose en su pecho. No era solo el orgullo profesional de haber sido escuchada y valorada, era algo más, algo relacionado con la forma en que Sergio la miraba, como si estuviera descubriendo algo nuevo y fascinante en ella cada vez que la veía. «Gracias por darme esta oportunidad», respondió, «por confiar en mí». «No es confianza ciega», respondió él, con aquella media sonrisa que transformaba su rostro austero. «Es reconocimiento de tu talento». Se miraron en silencio por un momento, y algo intangible pero poderoso vibró en el aire entre ellos. Una conexión que iba más allá de lo profesional, más allá incluso de la amistad, pero que aún no se atrevían a nombrar. Sergio fue el primero en romper el momento, consultando su reloj. «¿Te gustaría comer algo? Hay un lugar cerca que hace unas ensaladas espectaculares». «Me encantaría», respondió Alba, y se sorprendió al darse cuenta de que era completamente cierto. Mientras salían juntos del edificio, Alba no pudo evitar pensar que por primera vez en mucho tiempo su futuro y el de Leo no parecían tan inciertos, y que, de alguna manera, el serio y reservado hombre que caminaba a su lado tenía mucho que ver con ello. El despacho de Sergio, ubicado en la última planta del edificio corporativo, era un reflejo perfecto de su personalidad, sobrio, elegante y funcional, con algunos toques personales que solo un observador atento podría apreciar. Una pequeña colección de piedras de diferentes partes del mundo, una fotografía en blanco y negro de las montañas de Montserrat, un antiguo reloj de bolsillo enmarcado. Alba observaba estos detalles mientras esperaba que Sergio terminara una llamada. Habían pasado 3 semanas desde aquella primera reunión y ahora trabajaban juntos casi a diario, refinando cada aspecto del proyecto. La relación entre ellos había evolucionado hacia algo que no era fácil de definir. Más que colegas, diferentes a amigos, con una corriente subterránea que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. «Disculpa la interrupción», dijo Sergio al colgar el teléfono. «Los inversores están impacientes por ver el desarrollo del espacio infantil. Tu idea ha generado mucho interés». Alba sonrió, aún sorprendida por el impacto que su propuesta había tenido. En las últimas semanas, lo que había comenzado como una sugerencia se había convertido en uno de los puntos centrales del proyecto, con un equipo dedicado trabajando en su implementación. ¿Quién hubiera pensado que la alta cocina y los niños podrían causar tanta expectación?, comentó acomodándose en el sillón. A estas alturas de su embarazo, encontrar una posición cómoda se había convertido en un arte. Sergio la observó con esa atención particular que le dedicaba, como si cada gesto, cada expresión de Alba mereciera ser estudiada y memorizada. «Es porque identificaste una necesidad real que nadie estaba atendiendo», respondió. «Los mejores negocios siempre nacen así». Alba asintió, extendiendo sobre la mesa los bocetos que Elena había preparado para el espacio infantil. Mientras los revisaban, discutiendo detalles de diseño y funcionalidad, Leo comenzó a moverse, no con sus habituales pataditas suaves, sino con movimientos fuertes y definidos que hicieron que Alba se detuviera en mitad de una frase. «¿Estás bien?», preguntó Sergio inmediatamente, su voz teñida de preocupación. Alba sonrió
llevándose una mano al vientre. Perfectamente. Es solo que alguien aquí dentro está especialmente activo hoy. Se produjo un movimiento particularmente fuerte, visible incluso a través de la tela de su vestido. Sin pensar, Alba tomó la mano de Sergio y la colocó sobre el punto exacto donde Leo estaba haciendo acrobacias. El tiempo pareció detenerse. La mano de Sergio, grande y cálida, descansaba sobre su vientre con una ligereza reverente. Sus ojos, siempre tan contenidos, se abrieron con asombro cuando sintió al bebé moverse contra su palma. «Es increíble», murmuró, y en esa simple palabra, Alba escuchó una emoción que nunca antes había detectado en su voz. La mirada que compartieron entonces fue distinta a todas las anteriores. Había una intimidad nueva, una confianza que trascendía lo profesional y lo amistoso. Por un instante, las barreras que ambos mantenían alrededor de sus corazones parecieron disolverse. La mano de Sergio permaneció sobre su vientre más tiempo del necesario y Alba no hizo nada por retirarla. Había algo profundamente correcto en ese contacto, como si una pieza largamente ausente hubiera encontrado finalmente su lugar. «Tiene fuerza», comentó Sergio finalmente, su voz un tono más baja de lo habitual. «Como su madre», respondió Alba con una sonrisa suave. «Exactamente como su madre», confirmó él, y la admiración en sus palabras hizo que algo se agitara en el pecho de Alba. Cuando finalmente Sergio retiró la mano, lo hizo con una lentitud deliberada, como si estuviera memorizando cada sensación. El silencio que siguió no era incómodo, sino denso de significado, cargado de palabras no dichas. «Alba», comenzó Sergio, y había una cualidad nueva en la forma en que pronunciaba su nombre, una cadencia que sugería que estaba a punto de decir algo importante. Pero el teléfono sonó, rompiendo el momento. Sergio cerró los ojos brevemente, en un gesto casi imperceptible de frustración antes de contestar. Alba usó esos minutos para recomponerse, para procesar lo que acababa de suceder. No había sido solo el contacto físico, sino la conexión que se había establecido a través de él. Como si Leo, desde dentro de ella, hubiera tendido un puente invisible entre ambos. Cuando Sergio terminó la llamada, el momento había pasado, pero algo fundamental había cambiado entre ellos. Lo sabían los dos, aunque ninguno lo mencionara abiertamente. «¿Seguimos con los planos?», preguntó Alba, volviendo a los aspectos prácticos. Sergio asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Decían que lo que acababa de ocurrir no sería olvidado ni ignorado, solo aplazado para un momento más adecuado. La reunión continuó, profesional en la superficie, pero con una nueva corriente de intimidad fluyendo por debajo. Discutieron proveedores, calendario de obras, estrategias de marketing, todo ello mientras una conversación silenciosa, mucho más personal, tenía lugar a través de miradas sostenidas un instante más de lo necesario y sonrisas que contenían significados solo para ellos. Al despedirse, Sergio la acompañó hasta el ascensor. Cuando las puertas se abrieron, él dijo simplemente: «Eres increíble, Alba Marín». 3 palabras, pronunciadas con tal convicción que ningún discurso elaborado podría haberlas superado. Las puertas del ascensor se cerraron y Alba se encontró sola con su reflejo y la certeza creciente de que, contra todo pronóstico y toda prudencia, se estaba enamorando de Sergio Herrera. Y algo le decía que no era la única en cruzar esa línea invisible que separaba la admiración profesional de algo mucho más profundo y verdadero. La noche había caído sobre Barcelona, transformando la ciudad en un lienzo de luces parpadeantes y sombras alargadas. Desde las ventanas de la sala de reuniones, ahora vacía excepto por Alba y Sergio, la vista era hipnótica, el mar a lo lejos, la silueta de Montjuic recortada contra el cielo índigo, y entre ambos el pulso luminoso de una ciudad que nunca dormía completamente. Habían estado revisando los últimos detalles del contrato con el proveedor de mobiliario infantil, un asunto aparentemente sencillo que se había complicado con imprevistos de última hora. Eran casi las 10 de la noche cuando finalmente cerraron el acuerdo. Alba reprimió un bostezo mientras guardaba documentos en su tableta. Su cuerpo, cada día más pesado con un embarazo que entraba en su recta final,
Protestaba por las largas horas sentada. «Creo que ya es hora de irnos», dijo Sergio, observándola con esa atención particular que le dedicaba. «Ha sido un día largo». Ella asintió, recogiendo su bolso. En las últimas semanas se había establecido entre ellos una rutina silenciosa. Después de estas reuniones tardías, Sergio siempre la llevaba a casa. Al principio, Alba había protestado, celosa de su independencia, pero la practicidad había terminado imponiéndose. El metro a esas horas, con su vientre de casi 9 meses, se había vuelto una hazaña casi imposible. El trayecto en coche comenzó en silencio, uno de esos silencios cómodos que solo existen entre personas que han trascendido la necesidad de llenar cada pausa con palabras. La radio emitía suavemente una melodía de jazz, acompañando el ronroneo del motor del elegante sedán. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Alba finalmente, sorprendiéndose a sí misma por la iniciativa. Sergio la miró brevemente, antes de volver su atención a la carretera. «Por supuesto». «Nunca me has preguntado por el padre de Leo», señaló ella, acariciando distraídamente su vientre. «Todo el mundo lo hace, tarde o temprano, con diferentes grados de sutileza, pero siempre preguntan». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Sergio. «Supuse que me lo contarías cuando estuvieras lista», respondió con sencillez. «O que nunca lo harías, si así lo decidías. En cualquier caso, es tu historia para compartir, no la mía para exigir». La respuesta, tan característica de él, hizo que algo se agitara en el pecho de Alba. Tras semanas trabajando juntos, aún había momentos en que la consideración natural de Sergio la sorprendía, tan diferente del mundo al que estaba acostumbrada. «Fue alguien que conocí poco después de llegar a Barcelona», comenzó sintiendo que le debía esta historia, que quería compartirla con él. «Un fotógrafo, talentoso, encantador y completamente aterrorizado por la responsabilidad». Miró por la ventana, observando las calles familiares que pasaban junto a ellos. «Cuando le dije que estaba embarazada, tardó exactamente 3 días en decidir que no estaba preparado para ser padre y desaparecer. Ni siquiera un mensaje desde entonces». Sintió la mirada de Sergio sobre ella, aunque él no apartó los ojos de la carretera más que un instante. «A veces pienso que fue lo mejor», continuó. «Si no tuvo la valentía de quedarse, probablemente tampoco la habría tenido para ser un buen padre. Pero...» «¿Pero?», Alba suspiró. «Pero a veces me pregunto si Leo me odiará algún día por haberle privado de un padre». Sergio guardó silencio tanto tiempo que Alba pensó que quizás había dicho demasiado, compartido una vulnerabilidad que no tenía cabida en esta extraña relación que oscilaba entre lo profesional y algo mucho más complicado de definir. «Leo no te odiará», dijo finalmente Sergio con una convicción tranquila. «Te admirará por la fuerza que has demostrado, por haberle elegido a él por encima de todo». El coche se detuvo en un semáforo, y en ese momento de quietud, Sergio se giró para mirarla directamente. «Y no estará privado de nada que realmente importe, Alba. Tendrá todo el amor y el apoyo que necesite. Te tiene a ti». Había algo en su voz, una emoción contenida pero inconfundible, que hizo que el corazón de Alba latiera más rápido. «Eso espero», respondió ella en voz baja. El semáforo cambió a verde, y Sergio volvió a centrar su atención en la conducción. Unos minutos después, el coche se detuvo frente al pequeño edificio donde Alba vivía. En lugar de despedirse como solía hacer, Sergio apagó el motor. Se giró en su asiento para mirarla de frente, y Alba reconoció en su expresión la misma intensidad que había visto en su despacho días atrás, cuando sus manos se habían encontrado sobre su vientre. «Quiero que sepas algo», dijo, y había una decisión en su voz que no admitía dudas. «Quiero estar presente, para ti y para Leo». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de implicaciones. «¿Por qué?», preguntó Alba, necesitando escuchar la respuesta, aunque creyera conocerla. «No por lástima», respondió él inmediatamente. «No por obligación, por elección». Hubo un momento de silencio perfecto, en el que el mundo pareció reducirse únicamente al espacio entre ellos. «No te pido una respuesta ahora», añadió Sergio. «Solo quería que lo supieras». Alba asintió sin confiar del todo en su voz.
Una parte de ella quería lanzarse inmediatamente a esa promesa implícita, a esa seguridad que Sergio ofrecía. Otra parte, la que había aprendido dolorosamente a protegerse, le recordaba todas las razones para ser cauta. «Gracias por traerme», dijo finalmente, eligiendo un terreno neutral. «Y por escuchar». La mirada de Sergio dejaba claro que entendía lo que no estaba diciendo, que necesitaba tiempo, que esta conversación no había terminado, sino que apenas comenzaba. «Buenas noches, Alba», respondió simplemente. Mientras subía las escaleras hasta su apartamento, Alba sintió a Leo moverse, como si también él hubiera percibido el cambio en el aire, la posibilidad que acababa de abrirse ante ellos. Una posibilidad que nunca había considerado realmente, la de no estar sola en este viaje. Y por primera vez desde que supo que estaba embarazada, Alba se permitió imaginar un futuro diferente al que había planeado. Un futuro que, de alguna manera, incluía al hombre serio y reservado cuya mirada se había quedado grabada en su mente. La luz del amanecer se filtraba tímidamente a través de las cortinas del pequeño apartamento de Alba. Tumbada en la cama, con las manos reposando sobre su vientre, llevaba horas despierta, repasando una y otra vez las palabras de Sergio, la intensidad de su mirada, lo que había quedado implícito en aquel «quiero estar presente». «¿Qué piensas tú, Leo?», susurró, sintiendo un suave movimiento como respuesta. «¿Deberíamos darle una oportunidad?». La pregunta iba dirigida tanto a su hijo no nacido como a sí misma. Durante los últimos meses, había construido cuidadosamente un plan de vida que no dependía de nadie más. Había aprendido a no necesitar, a no esperar, a basar su seguridad únicamente en lo que ella misma podía controlar. Y ahora la posibilidad de abrir esa estructura perfectamente calculada a otra persona la llenaba de una mezcla extraña de esperanza y terror. El teléfono vibró sobre la mesita de noche. Un mensaje de Sergio. «Buenos días. Reunión con el diseñador de interiores a las 11. ¿Te recojo a las 10:30? Un mensaje profesional, discreto, como si la conversación de anoche no hubiera existido. Y, sin embargo, Alba sabía que había cambiado todo entre ellos. La pelota estaba en su tejado. Respiró hondo y respondió: «Te espero abajo a las 10:30. Y Sergio, sobre lo de anoche. Tengo algo que decirte». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Estaré allí». Simple, directo, tan característico de él. Alba se levantó y comenzó su rutina matutina con un nerviosismo que no había sentido desde la adolescencia. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido azul que realzaba el brillo de sus ojos, peinó su larga melena castaña dejándola suelta, algo que rara vez se permitía, y se aplicó un toque sutil de maquillaje, solo lo suficiente para disimular las ojeras de una noche casi en blanco. A las 10:28 ya estaba en la acera frente a su edificio. A las 10:30 exactas, el sedán de Sergio apareció doblando la esquina. Puntual, como siempre. Cuando entró en el coche, lo primero que notó fue que Sergio también parecía haber dormido poco. Había una tensión contenida en su mandíbula, una intensidad en su mirada que sugería una noche de reflexiones similares a las suyas. «Buenos días», saludó él con esa voz grave que le erizaba la piel. «Buenos días», respondió ella, acomodándose en el asiento. Un silencio se instaló entre ellos, cargado de expectativas. Sergio no arrancó el coche inmediatamente. En cambio, giró ligeramente en su asiento para mirarla. «Mencionaste que tenías algo que decirme», comenzó, y había en su tono una vulnerabilidad que nunca antes había detectado en él. Alba asintió, reuniendo valor. Durante toda la noche había preparado un discurso medido, razonable, adulto, pero ahora, frente a la realidad de Sergio, todas esas palabras calculadas se evaporaron. «Tengo miedo», confesó simplemente. La honestidad cruda de esas 3 palabras pareció tocar algo profundo en Sergio. Su expresión se suavizó. «Yo también», admitió, en una confesión que parecía costarle más que cualquier negociación empresarial. Alba lo miró sorprendida. El poderoso Sergio Herrera, el empresario implacable, el hombre que nunca parecía dudar, ¿confesando miedo? «¿De qué tienes miedo tú?», preguntó con genuina curiosidad. Él guardó silencio un momento, como sopesando su respuesta. «De no estar a la altura», respondió finalmente.
de fallaros, a ti y a Leo. La sinceridad desarmante de sus palabras derritió algo dentro de Alba. No era la respuesta calculada de alguien intentando impresionar, sino la confesión vulnerable de un hombre que realmente se preocupaba. «Yo tengo miedo de que esto sea temporal», dijo ella, encontrando su propia voz, «de que ahora todo parezca emocionante y nuevo, pero que cuando la realidad de un bebé llorando a las 3 de la madrugada se instale, descubras que no es lo que querías». «Alba», la interrumpió Sergio, y había una intensidad en la forma en que pronunció su nombre que la hizo contener la respiración. «No estoy buscando emoción o novedad. He pasado los últimos 10 años construyendo empresas. Si quisiera emoción, me habría comprado una moto o me habría lanzado en paracaídas». Una pequeña sonrisa se formó en los labios de Alba ante la imagen. «Lo que quiero», continuó él, «es estar contigo, con vosotros, en las noches sin dormir, en los pañales, en todo. No porque sea fácil o emocionante, sino porque es real, porque eres tú». Alba sintió que algo se desataba dentro de ella, un nudo de miedo que había estado apretando su corazón durante meses. «¿Tienes certeza?», preguntó en voz baja, «incluso con todo lo que viene conmigo». Los ojos de Sergio, usualmente reservados, brillaban ahora con una determinación absoluta. «La tengo, como nunca antes». El tiempo pareció detenerse. Alba lo miró, realmente lo miró, más allá del traje perfecto y la fachada de CEO, hasta el hombre que había estado descubriendo poco a poco, considerado, paciente, profundo, un hombre que la veía, realmente la veía, no solo como una madre soltera o una empleada, sino como una mujer completa. Sin palabras, sin más deliberaciones, Alba se inclinó hacia él. Sus labios encontraron los de Sergio en un beso suave, tentativamente dulce al principio, una pregunta más que una afirmación. La respuesta de Sergio fue inmediata. Su mano se posó delicadamente en la mejilla de Alba, sosteniendo el momento como si fuera algo precioso y frágil. El beso se profundizó, lento y deliberado, una promesa silenciosa, un pacto sellado sin palabras. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento, Leo escogió ese preciso momento para dar una patada particularmente enérgica. Alba rió suavemente, tomando la mano de Sergio y colocándola sobre su vientre. «Creo que alguien aprueba esto», comentó. La sonrisa de Sergio, plena y sin reservas, transformó completamente su rostro. Ya no era el empresario austero, sino simplemente un hombre feliz, un hombre enamorado. «Entonces tenemos un trato», respondió él, entrelazando sus dedos con los de ella mientras su otra mano permanecía sobre Leo, creando un círculo perfecto que los unía a los tres. El resto del mundo, la reunión pendiente, el proyecto, Barcelona entera, parecía haberse desvanecido temporalmente, reducido al espacio íntimo dentro de aquel coche donde, contra todo pronóstico, una nueva familia estaba comenzando a tomar forma. Las semanas siguientes transcurrieron en una vertiginosa danza de actividad profesional y descubrimiento personal. El proyecto del restaurante avanzaba a un ritmo sorprendente. Los muros del antiguo almacén del Born habían sido transformados, las cocinas comenzaban a tomar forma, y el espacio infantil, el orgullo especial de Alba, se perfilaba como una pequeña joya arquitectónica dentro del conjunto. Pero más notable aún era la transformación que se había producido entre Alba y Sergio. La barrera invisible que habían mantenido durante tanto tiempo se había disuelto completamente tras aquel primer beso. No había grandes declaraciones ni gestos dramáticos, ninguno de los dos era así, sino una integración natural y progresiva de sus vidas. Sergio comenzó a aparecer en el apartamento de Alba con cenas preparadas por el chef Javier, específicamente diseñadas para su estado. Juntos revisaban planos y propuestas, a veces trabajando en silencio compartido, otras discutiendo animadamente sobre detalles del proyecto. Y entre documento y documento, entre decisión y decisión, sus manos se encontraban, sus miradas se cruzaban, y ocasionales besos robados convertían las reuniones de trabajo en algo mucho más íntimo. Para sorpresa de Alba, Sergio se adaptaba a su mundo con una naturalidad que contradecía su imagen de empresario distante.
Aprendió a navegar su pequeño apartamento sin tropezar con nada, a preparar el té de jengibre exactamente como a ella le gustaba, a reconocer cuándo necesitaba espacio y cuándo compañía silenciosa. Fue durante una de esas tardes tranquilas, mientras Alba revisaba el menú infantil que Javier había propuesto, cuando sintió la primera contracción. No fue dolorosa, apenas un endurecimiento momentáneo de su vientre, pero lo suficientemente perceptible para hacerla detenerse y respirar profundamente. Sergio, que estaba respondiendo correos en el otro extremo del sofá, notó inmediatamente el cambio en su expresión. «¿Leo?», preguntó con ese tono suave que reservaba exclusivamente para ellos. Alba asintió, dejando escapar el aire lentamente. «Creo que son contracciones Braxton Hicks», explicó. «El médico dijo que son normales en el último mes, como un ensayo general». Sergio cerró su portátil, dedicándole toda su atención. «¿Deberíamos llamar al médico de todas formas?». La preocupación genuina en su voz hizo sonreír a Alba. Durante estas semanas había descubierto que bajo la fachada de CEO imperturbable se escondía un hombre que podía ponerse nervioso ante la idea de un parto inminente. «No es necesario», le tranquilizó tomando su mano, «pero sí creo que es una señal de que debo comenzar mi descanso». La conversación con la doctora Mendoza al día siguiente confirmó lo que Alba ya intuía. Era hora de dejar el trabajo activo y comenzar el reposo prenatal. Con Leo previsto para 3 semanas después, su cuerpo necesitaba prepararse. Para Alba, acostumbrada a la independencia y la actividad constante, la perspectiva de semanas de quietud forzada resultaba desalentadora. Pero Sergio, con su eficiencia característica, encontró la forma de hacerlo funcionar. «Puedes seguir supervisando el proyecto a distancia», le propuso mientras la acompañaba de regreso del consultorio. «Videoconferencias, informes diarios y yo como tu enlace directo con el equipo. Nada importante se decidirá sin ti». El alivio que sintió ante sus palabras le confirmó lo que ya sabía. Este proyecto se había convertido en mucho más que un trabajo para ella. Era la promesa de un futuro, de independencia económica, de desarrollo profesional, y Sergio lo entendía perfectamente. Las siguientes 2 semanas establecieron una nueva rutina. Cada mañana, Sergio visitaba el sitio de construcción antes de ir a la oficina, tomando fotos y videos para Alba. Al mediodía, compartían una videoconferencia con el equipo, donde ella seguía dirigiendo aspectos clave del proyecto desde el confort de su sofá. Y cada tarde, sin falta, Sergio aparecía en su puerta, a veces con documentos que requerían su atención, siempre con tiempo para simplemente estar juntos. Durante esas tardes tranquilas, entre conversaciones sobre proveedores y paletas de colores, fueron construyendo algo más profundo que un restaurante. Hablaban de sus infancias, la de él, solitaria pero privilegiada, la de ella, modesta pero llena de afecto, de sus sueños, algunos realizados, otros pendientes, de sus miedos. Ella, a fallar como madre, él, a no saber equilibrar trabajo y familia como su propio padre no había sabido. Y en cada una de esas conversaciones, en cada silencio compartido, en cada caricia distraída, se entretejía la certeza de que lo que había comenzado como una coincidencia en el restaurante Casa Solé se había transformado en algo que ninguno de los dos había buscado, pero que ambos habían necesitado profundamente. Una tarde, mientras veían juntos el atardecer desde la pequeña terraza del apartamento, Sergio entrelazó sus dedos con los de Alba y dijo simplemente, «Gracias». «¿Por qué?», preguntó ella, intrigada por la repentina emoción en su voz. «Por dejarme entrar», respondió él. «En tu vida, en la de Leo». La sencillez de sus palabras, la sinceridad absoluta con que las pronunció, tocó algo profundo en Alba. No era una declaración grandilocuente de amor eterno, sino algo mucho más valioso. El reconocimiento genuino del regalo que ella le había otorgado al bajar sus defensas, al permitirse ser vulnerable. «Gracias a ti», respondió, «por querer entrar». Y mientras el sol se ponía sobre Barcelona, bañando la ciudad en tonos dorados y rojizos, ambos sintieron que estaban exactamente donde debían estar, al borde de un nuevo comienzo que ninguno de los dos había previsto, pero que ahora parecía tan inevitable como la llegada inminente de Leo.
El amanecer apenas comenzaba a insinuarse en el horizonte de Barcelona cuando Alba despertó con una sensación inconfundible. Esta vez no era una falsa alarma. El líquido cálido empapando las sábanas y la presión intensa en su bajo vientre le indicaron que el momento había llegado. «Sergio», murmuró, extendiendo la mano hacia el otro lado de la cama donde él dormía profundamente. Durante la última semana había insistido en quedarse en el apartamento, preparado para este preciso instante. Él despertó inmediatamente, como si una parte de su mente hubiera permanecido alerta incluso en sueños. «¿Es hora?», preguntó incorporándose de golpe. Alba asintió, intentando mantener la calma mientras una primera contracción, mucho más intensa que las anteriores, atravesaba su cuerpo. Sergio se levantó con una eficiencia sorprendente para alguien recién despertado. La maleta estaba preparada desde hacía días, el coche aparcado estratégicamente cerca, la ruta al hospital memorizada. En menos de 10 minutos estaban en camino, Sergio conduciendo con una concentración absoluta, mientras Alba respiraba profundamente, siguiendo las técnicas que habían practicado juntos. «Vamos bien», le aseguraba él cada pocos minutos, su voz tranquila contrastando con el agarre tenso de sus manos sobre el volante. «Estás haciendo un trabajo increíble, Alba». Cuando llegaron al hospital, todo pareció acelerarse. Las contracciones se intensificaron rápidamente, y la doctora Mendoza, tras examinarla, confirmó que el parto progresaba con notable velocidad. «Tu hijo tiene prisa por conocer el mundo», comentó con una sonrisa mientras preparaba todo. Las horas siguientes se fundieron en una experiencia casi fuera del tiempo para Alba. El dolor, la determinación, el miedo, la esperanza, todo se entremezclaba en oleadas de intensidad abrumadora. Y a través de todo, la presencia constante de Sergio, quien no se apartó ni un momento de su lado. Él, que negociaba acuerdos multimillonarios sin inmutarse, que dirigía empresas con mano firme, parecía completamente transformado. Sus ojos no se apartaban del rostro de Alba. Sus manos sostenían las de ella durante cada contracción. Su voz le susurraba palabras de ánimo y admiración. «Estás haciendo algo milagroso», le dijo en un momento particularmente difícil. «Y soy el hombre más afortunado del mundo por estar aquí contigo». Cuando finalmente llegó el momento de pujar, Alba encontró una fuerza que no sabía que poseía. Con Sergio sosteniendo su mano, con la determinación feroz de una madre a punto de conocer a su hijo, empujó con cada fibra de su ser, y entonces, tras un último esfuerzo, el llanto más perfecto que jamás había escuchado llenó la habitación. «Es un niño precioso», anunció la doctora colocando inmediatamente al pequeño Leo sobre el pecho de Alba. El tiempo se detuvo. Alba miró a su hijo, diminuto, perfecto, con su rostro arrugado y su llanto indignado, y sintió que el universo entero se reorganizaba alrededor de este momento, de este pequeño ser. Junto a ella, Sergio contemplaba la escena con asombro reverente. Cuando la enfermera le preguntó si quería sostener al bebé, extendió los brazos con una mezcla de temor y anhelo que conmovió a Alba hasta las lágrimas. Ver a Sergio, siempre tan controlado y seguro, sosteniendo a Leo con infinita delicadeza, susurrándole palabras de bienvenida con voz temblorosa de emoción, selló algo entre ellos que trascendía cualquier promesa verbal. En ese instante perfecto, mientras la luz del amanecer llenaba la habitación con un resplandor dorado, los tres, Alba, Leo y Sergio, se convirtieron verdaderamente en una familia. No por obligación o conveniencia, no por circunstancias o expectativas, sino por la más pura y simple elección de amor. Las luces del recién inaugurado restaurante Hogar brillaban cálidas contra el cielo nocturno de Barcelona. Después de meses de planificación, trabajo y espera, el antiguo almacén del Born se había transformado en un espacio que quitaba el aliento. Paredes de piedra original combinadas con madera clara, grandes ventanales que conectaban el interior con la calle, y una atmósfera que conseguía ser a la vez sofisticada y acogedora. 3 semanas habían pasado desde el nacimiento de Leo. 3 semanas de adaptación, descubrimiento y noches casi en vela que, sorprendentemente,
no habían logrado apagar el brillo en los ojos de Alba mientras sostenía a su hijo pequeño entre sus brazos, observando cómo los invitados recorrían maravillados el espacio que ella había ayudado a crear. «Es incluso mejor de lo que imaginaba», comentó Elena, la arquitecta, acercándose a ella. «Y el espacio infantil está siendo el centro de todas las conversaciones». Alba sonrió, meciendo suavemente a Leo, quien dormía plácidamente a pesar del murmullo de voces y el tintineo de copas. El área para niños, su creación personal, había sido diseñada como un pequeño bosque encantado. Paredes con murales que cobraban vida bajo diferentes iluminaciones, mobiliario que parecía salido de un cuento, y un equipo de cuidadores profesionales que permitían a los padres disfrutar de la experiencia gastronómica, mientras sus hijos estaban entretenidos y seguros. «Los inversores están impresionados», continuó Elena. «Uno de ellos ya ha preguntado si planeas replicar el concepto en Madrid. La idea de expandirse, de llevar su visión más allá de este primer restaurante, produjo en Alba una mezcla de orgullo y vértigo. ¿Quién hubiera imaginado, hace apenas unos meses, que estaría aquí, sosteniendo a su hijo, contemplando un futuro profesional que entonces parecía imposible? «Alba», la voz de Javier, el chef, interrumpió sus pensamientos. El hombre se acercaba con expresión radiante, seguido por un grupo de críticos gastronómicos que la miraban con curiosidad. «Quiero presentarte a las personas que escribirán sobre nosotros mañana», dijo con entusiasmo. «La mente creativa detrás de nuestra filosofía de hospitalidad». Mientras intercambiaba saludos y respondía preguntas, Alba fue consciente de cómo había cambiado su vida. No era solo el trabajo o la seguridad económica, era el reconocimiento, la sensación de haber encontrado su lugar, de estar utilizando sus talentos naturales para crear algo valioso. Y entonces, entre el gentío, vio a Sergio aproximándose. Vestía un traje oscuro impecable, pero su expresión nada tenía que ver con la del distante empresario que había conocido en Casa Solé. Sus ojos la buscaban con una calidez que aún la sorprendía, que le provocaba un revoloteo en el estómago incluso después de estos meses juntos. «Disculpen», dijo a los críticos con una sonrisa, «pero necesito robarles a nuestra gerente un momento». Con naturalidad, como si llevara toda la vida haciéndolo, tomó a Leo de los brazos de Alba, acomodándolo perfectamente contra su pecho. El pequeño ni siquiera se inmutó, reconociendo instintivamente el aroma y la presencia que habían sido constantes desde su nacimiento. «Quería mostrarte algo», dijo Sergio en voz baja, solo para ella. La guió a través del restaurante hasta un rincón tranquilo, donde una pequeña placa dorada brillaba en la pared. Alba se acercó para leer la inscripción. «Hogar», para Alba y Leo, que me enseñaron el verdadero significado de esta palabra. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras Sergio, sosteniendo aún al bebé dormido, se inclinaba para besarla suavemente. «Nuestro hijo va a crecer aquí», murmuró contra sus labios. «Esta es nuestra historia». Alba asintió sin palabras para expresar la plenitud que sentía. Desde aquel día fatídico en que había descubierto su embarazo, cuando creyó que su vida se derrumbaba, hasta este momento perfecto, el camino había sido inesperado, desafiante y hermoso más allá de lo imaginable. No era un final, era apenas el comienzo. La noche de inauguración se extendió hasta la madrugada, pero para Alba y Sergio, el verdadero momento de celebración llegó después, cuando el último invitado se marchó y quedaron solos en el restaurante que habían creado juntos. Leo dormía plácidamente en su portabebé, ajeno al significado profundo de aquel espacio que de alguna manera había sido concebido paralelo a él, creciendo y tomando forma mientras él hacía lo mismo en el vientre de su madre. Alba recorría el lugar con los dedos rozando las superficies, la madera pulida de las mesas, la piedra áspera de las paredes originales, el terciopelo suave de las cortinas, como queriendo grabar cada textura, cada detalle en su memoria. «Aún no puedo creer que sea real», murmuró, deteniéndose frente al espacio infantil, su creación más personal. Hace 5 meses estaba sirviendo mesas, aterrorizada por el futuro, sintiendo que mi vida se desmoronaba. Sergio se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos en un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. «Y ahora has creado algo extraordinario», completó.
apoyando suavemente el mentón sobre su cabeza. Alba se giró en su abrazo para mirarlo de frente. En sus ojos brillaba una vulnerabilidad que rara vez permitía ver. ¿Sabes qué es lo más curioso?, dijo, colocando una mano sobre el pecho de Sergio, sintiendo el latido firme de su corazón bajo la palma. Cuando descubrí que estaba embarazada, creí que era el fin de mis sueños, de mis posibilidades. Pensé que tendría que conformarme con sobrevivir. Su mirada se dirigió hacia Leo, que seguía durmiendo con esa paz absoluta que solo los recién nacidos poseen. Y resulta que ese momento que parecía un final era en realidad el inicio de todo, como si la vida estuviera diciendo: confía en mí, tengo un plan mejor que el tuyo. Sergio tomó su rostro entre las manos con una delicadeza infinita, mirándola con esa intensidad que siempre la hacía sentir completamente vista, completamente comprendida. Durante años medí el éxito en números, en adquisiciones, en expansión, confesó. Creía que eso era lo único que importaba. Y entonces apareciste tú, con tu fuerza silenciosa, tu dignidad inquebrantable, recordándome lo que realmente significa triunfar en la vida. Sus dedos acariciaron suavemente la mejilla de Alba, como si todavía no pudiera creer del todo que fuera real, que estuviera allí con él. ¿Y qué significa?, preguntó ella, aunque intuía la respuesta. Estar aquí, respondió Sergio con sencillez, contigo, con Leo, construyendo algo que importa. No solo un negocio más, sino un lugar donde las personas se sientan vistas, acogidas, donde las familias puedan crear recuerdos, donde nuestro hijo pueda crecer viendo a sus padres hacer lo que aman. Alba sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza ni de miedo, como tantas veces durante su embarazo, sino de una gratitud tan profunda que dolía físicamente. «Te amo», dijo por primera vez, las palabras saliendo naturalmente, sin planificación. La sonrisa de Sergio, esa sonrisa plena y sin reservas que solo ella y ahora Leo conocían, iluminó su rostro. «Y yo a ti», respondió, besándola con una ternura que contenía a la vez deseo y promesa. Más de lo que creí posible. Leo se removió en su sueño, como si sintiera instintivamente el momento significativo que estaban viviendo sus padres. Los tres unidos por algo más fuerte que la sangre, la elección consciente de ser familia, de construir juntos un hogar que trascendía las paredes físicas de aquel restaurante o de cualquier casa, un hogar que llevaban dentro, que habían encontrado, contra todo pronóstico, el uno en el otro. La noche de la inauguración había quedado atrás, transformándose en un recuerdo cálido que marcaba el inicio de esta nueva etapa. Habían pasado ya 2 meses, y Hogar se había convertido en uno de los restaurantes más comentados de Barcelona, con reservas completas para las próximas semanas y reseñas que destacaban tanto la excelencia gastronómica como el revolucionario espacio para niños. Era domingo, el único día que el restaurante permanecía cerrado. Alba y Sergio habían decidido convertirlo en su ritual privado, venir juntos con Leo, recorrer tranquilamente el espacio que habían creado, desayunar sin prisas en una de las mesas con vistas a la calle y simplemente disfrutar de ese pequeño oasis de calma antes de que comenzara otra semana. Mientras Sergio preparaba café en la cocina desierta, un lujo que solo se permitían estos días, Alba mecía suavemente a Leo, que con 10 semanas de vida ya mostraba los primeros esbozos de sonrisa consciente. Su pequeño rostro, que inicialmente había sido una mezcla indescifrable de rasgos, comenzaba a definirse. Los ojos expresivos definitivamente venían de ella, pero la determinación en su mirada pequeña recordaba inequívocamente a Sergio. «Creo que será un negociador formidable», comentó Alba cuando Sergio se acercó con 2 tazas humeantes. «Mira cómo estudia todo, como si estuviera evaluando». Sergio sonrió, dejando las tazas sobre la mesa para tomar a Leo en sus brazos, un gesto que realizaba ya con la confianza de quien ha encontrado su lugar natural en el mundo. «Mientras tenga tu corazón, podrá ser lo que quiera», respondió, dando un suave beso en la frente del bebé. Sergio acomodó a Leo en el portabebé, diseñado especialmente para encajar en las sillas del restaurante, otro detalle innovador que Alba había insistido en incluir,
y juntos disfrutaron de ese momento de paz compartida. Cuando terminaron el desayuno, decidieron dar una vuelta por el restaurante, como hacían siempre estos domingos. Era su manera de conectar con el espacio cuando estaba vacío, de sentir su esencia más allá del bullicio de los días de servicio. Caminaron por el salón principal, con Leo ahora despierto y atento en brazos de Alba. La luz de media mañana se filtraba a través de los grandes ventanales, creando patrones dorados sobre las mesas de madera, iluminando las flores frescas que decoraban cada rincón. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Sergio, contemplando el espacio que habían creado juntos. Alba negó con la cabeza, recordando aquella tarde en Casa Solé, cuando, agotada y con miedo al futuro, había atendido a un cliente importante en la mesa 8. Cómo esa coincidencia aparentemente insignificante había alterado el curso de su vida de maneras que jamás habría podido prever. Nunca, respondió honestamente. Pero ahora no puedo imaginar otra vida. Sergio pasó un brazo alrededor de sus hombros, atrayéndola hacia él, mientras Leo los miraba con esos ojos curiosos que parecían absorberlo todo. Lo mejor está por venir, murmuró Sergio, besando suavemente su sien, y mientras la luz de Barcelona bañaba esa estampa perfecta, un hombre, una mujer y un bebé recorriendo juntos el testimonio físico de su viaje compartido, Alba supo con certeza absoluta que él tenía razón. Lo mejor estaba por venir, no porque la vida fuera a ser perfecta o fácil. Habría noches sin dormir, desafíos en el negocio, momentos de duda, de cansancio, de miedo renovado, pero ahora sabía que el amor verdadero no era un cuento de hadas inmaculado, sino esto, la construcción diaria, el compromiso renovado cada mañana, la certeza de no estar sola. Y esa, sin duda, era la historia más hermosa que jamás podría haber imaginado para ella y para Leo. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.